Hola amigos de YouTube, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os traigo 3 capítulos más de El aliento de los dioses. Vamos a leer los capítulos 28, 29 y 30. Como ya sabéis, si utilizáis mis vídeos pues para chilear y tal, ya podéis apartar este vídeo, lo que sea, me podéis ya poner de fondo, porque vamos a empezar ya mismo. Los que me seguís con la lectura, abrimos el libro por la página 358. Y pues eso, si estáis ya preparados, pues tenéis vuestro tecito, vuestro café preparado, vuestra merienda, whatever, algo de picar, siempre está bien para leer. Y pues vamos a empezar ya. Nos vemos al final de este vídeo y espero que la lectura se os haga muy amena. Chauito, chauito. Capítulo 28. La reunión está concentrada, mi señora, dijo Tammy. Los hombres se muestran ansiosos. Tu trabajo en Tetelir está adquiriendo cada vez más notoriedad. Vivena no estaba segura de qué pensar al respecto. Bebió su zumo. El tibio líquido era adictivamente sabroso, aunque añoraba un poco de hielo hidriano. Tammy la miró con ansiedad. El bajo hidriano era, según las investigaciones de Dent, de fiar. Su historia de haberse visto obligado a una vida delictiva era un poco exagerada. Cumplía una función en la sociedad alandrense. Actuaba como enlace entre los obreros hidrianos y los diversos elementos criminales. Al parecer, también era un patriota convencido, a pesar de que tendía a explotar a su propia gente, sobre todo a los recién llegados a la ciudad. ¿Cuántos asistirán a la reunión?, preguntó Vivena, contemplando el tráfico de la calle. Más de 100, mi señora. Leales a nuestro rey, lo prometo. Y hombres influyentes todos ellos. Para ser hidriano en Tetelir, claro está. Cosa que, según Dent, significaba que eran hombres que tenían poder en la ciudad, porque podían proporcionar trabajadores hidrianos baratos y manejar la opción de las masas hidrianas sin privilegios. Eran hombres que, como Tame, vivían a expensas de los expatriados hidrianos, una extraña dualidad. Estos hombres tenían su valor entre una minoría oprimida, pero sin dicha opresión carecerían de poder. Como Lemex, pensó ella, que servía a mi padre, que incluso parecía respetarlo y amarlo, pero mientras tanto robaba todo el oro que podía. Se echó hacia atrás, vestida de blanco con una larga falda plisada que ondulaba con el viento. Dio un golpecito al borde de su copa e inmediatamente un criado la rellenó de zumo. Tame sonrió, tomando zumo también, aunque parecía fuera de sitio en aquel caro restaurante. ¿Cuántos crees que hay? Hidrianos en la ciudad, quiero decir. Unos 10.000. ¿Tantos? Hay problemas en las granjas. También se encogió de hombros. A veces es difícil vivir en esas montañas. Las cosechas fracasan y te quedas sin nada. El rey es dueño de tus tierras, así que no puedes venderlas. Y hay que pagar los préstamos. Sí, pero se puede hacer una petición en caso de desastre. Ah, mi señora. Pero la mayoría de estos hombres viven a varias semanas de viaje del rey. ¿Deben dejar a sus familias para hacer una petición cuando sus seres queridos pasarán hambre durante las semanas que tarden en llegar la comida de los almacenes del rey si tienen éxito? Prefieren venir a Tetelir y buscar trabajo aquí, cargando en los muelles o recolectando flores en las plantaciones de la jungla. Es un trabajo duro, pero seguro. Y al hacerlo así, traicionan a su pueblo. Pero ¿quién era ella para juzgar? La quinta visión lo definiría como arrogancia, sentada allí al fresco del patio de un restaurante, disfrutando de una agradable brisa y un caro zumo mientras otros hombres se esclavizaban para alimentar a sus familias. No tenía ningún derecho a despreciar sus motivaciones. Los hidrianos no deberían buscar trabajo en Alandren. No le gustaba admitir ninguna culpa en su padre, pero su reino no era eficiente desde un punto de vista burocrático. Consistía en docenas de aldeas dispersas con pobres carreteras a menudo bloqueadas por las nieves o los desprendimientos de rocas. Además, se veía obligado a invertir cuantiosos recursos en el ejército, en previsión de un ataque de Alandren. Tenía un trabajo difícil. ¿Era eso una buena excusa para la pobreza de su pueblo, que se veía olvidado a huir de su patria? Cuanto más escuchaba y aprendía, más advertía que muchos hidrianos nunca habían conocido a la vida idílica que ella había vivido en su hermoso valle en las montañas. La reunión será dentro de 3 días, mi señora, dijo Tammy. Algunos de estos hombres vacilan después de Bar y su fracaso, pero te escucharán. Estaré allí.
Gracias. Tame se levantó. Hizo una reverencia, a pesar de que ella le había pedido que no trajera la atención sobre su persona, y se retiró. Vivena permaneció sentada, bebiendo su zumo. Percibió a Dent antes de que llegara. ¿Sabes qué me interesa?, dijo él ocupando el asiento que Tame había dejado libre. ¿Qué? La gente, contestó, golpeando una copa vacía y llamando la atención del mozo. Me interesa la gente. Sobre todo la gente que no actúa como se supone que debe actuar. La gente que me sorprende. Espero que no estés hablando de Tame, dijo Vivena alzando una ceja. Él negó con la cabeza. Estoy hablando de ti, princesa. No hace mucho, no importaba qué o a quién mirabas, tenías una expresión de tranquilo disgusto en los ojos. Lo has perdido. Estás empezando a encajar. Entonces eso es un problema, Dent. No quiero encajar. Odio a Alandren. Parece que ese zumo sí te gusta. Vivena lo aportó a un lado. Tienes razón. No debería beberlo. Si tú lo dices, replicó Dent, encogiéndose de hombros. Ahora bien, si le preguntaras a un mercenario, cosa que naturalmente nadie hace nunca, podría responder que es bueno que empieces a actuar como si fueras alandrense. Cuanto menos destaques, menos probable será que la gente te relacione con esa princesa hidriana que se esconde en la ciudad. Mira a tu amigo Parlin. Parece un idiota con esos colores brillantes, dijo ella, mirando hacia la calle, donde Joyas y él charlaban mientras vigilaban. ¿Sí? ¿O parece nativo de Alandren? ¿Vacilarías si estuvieras en la jungla y lo vieras ponerse la piel de una bestia, o quizá envolverse en una capa del color de las hojas caídas? Ella volvió a mirar. Parlin estaba apoyado en la pared de un edificio, igual que hacían los matones de la ciudad que había por todas partes. Los dos encajáis mejor que antes, dijo Dent. Estáis aprendiendo. Vivena agachó la cabeza. Algunas cosas en su nueva vida empezaron a parecerle naturales. En efecto. Las incursiones, por ejemplo, se volvían cada vez más fáciles. También se estaba acostumbrando a moverse con las multitudes y a ser consciente de su clandestinidad. 2 meses antes se habría opuesto, indignada, a tratar con un hombre como Dent, simplemente por su profesión. Le parecía difícil reconciliarse con algunos de estos cambios. Cada vez le costaba más comprenderse a sí misma y decidir qué creía. Aunque tal vez querrías empezar a usar pantalones, dijo Dent, mirando el vestido de Vivena. Ella frunció el ceño y alzó la cabeza. Es solo una sugerencia, se excusó él y bebió un poco de zumo. No te gustan las faldas cortas alandrenses, pero las únicas ropas decentes que podemos comprarte proceden del extranjero y son caras. Eso significa que tenemos que acudir a restaurantes caros, para no destacar, y que tienes que mostrar toda esta terrible ostentación. Los pantalones, sin embargo, son discretos y baratos. No son discretos. Al menos no enseñan las rodillas. No importa. Dent se encogió de hombros. Solo daba mi opinión. Vivena apartó la mirada y suspiró. Agradezco el consejo, Dent. De verdad. Solo estoy confusa por muchas cosas de mi vida últimamente. El mundo es un lugar confuso. Eso es lo que lo hace divertido. Los hombres que nos ayudan dirigen a los hidrianos de la ciudad, pero al mismo tiempo los explotan. Lemes le rodeaba a mi padre, pero seguía trabajando por los intereses de mi país. Y aquí estoy yo, llevando un vestido de precio inasequible y bebiendo zumo caro mientras mi hermana sufre los abusos de un horrible dictador. Y esta ciudad hermosa y horrible se prepara para una guerra contra mi patria. Dent se reclinó en su silla y contempló las multitudes que transitaban con sus colores hermosos y a la vez terribles. Las motivaciones de los hombres nunca tienen sentido. Y, sin embargo, lo tienen siempre. Ahora mismo, el que no tiene sentido eres tú. Dent sonrió. Lo que intento decir es que no se comprende a un hombre hasta que se entiende qué le lleva a hacer lo que hace. Cada hombre es el héroe de su propia historia, princesa. Los asesinos no creen tener la culpa de lo que hacen. Los ladrones piensan que se merecen el dinero que roban. Los dictadores creen tener el derecho, por el bien de su pueblo y su nación, de hacer todo lo que se les antoje. Guardó silencio y sacudió la cabeza. Creo que incluso Bashir se ve a sí mismo como un héroe. La verdad es que la mayoría de la gente que hace lo que llamaríamos el mal, lo hace por lo que considera buenas razones. Solo los mercenarios tienen sentido.
Nosotros hacemos aquello por lo que nos pagan. Ya está. Tal vez por eso la gente nos desprecia. Somos los únicos que no fingimos tener motivos superiores. Hizo una pausa y la miró a los ojos. En cierto modo, somos los hombres más honrados que conocerás jamás. Los dos guardaron silencio, mientras una riada de colores destellantes pasaba por la calle. Alguien se acercó a la mesa. Así es, dijo Tong Fa, pero has olvidado mencionar que, además de honrados, también somos listos. Y guapos. Eso no hace falta decirlo. Vivena se volvió. Tong Fa había estado vigilando discretamente, dispuesto a intervenir si era necesario. Le estaban dejando tomar la iniciativa en algunos encuentros. Honrados tal vez, dijo Vivena, pero desde luego espero que no seáis los hombres más guapos que vaya a conocer. Bien. ¿Nos vamos? Primero acábate ese zumo tan caro, ironizó Dent. Vivena miró la copa. El zumo estaba muy bueno. Sintiéndose culpable, la apuró. Sería un pecado malgastarlo, pensó. Se levantó y salió del restaurante, mientras a Dent, que ahora manejaba casi todo el dinero, pagaba la cuenta. En la calle se les unió Claude, que tenía órdenes de acudir si ella gritaba pidiendo ayuda. Ella se dio la vuelta para mirar a Tong Fa y Dent. Tongs dijo: ¿Dónde está tu mono? Él suspiró. Los monos son aburridos. Ella puso los ojos en blanco. ¿Has perdido otro? Dent se echó a reír. Acostúmbrate, princesa. De todos los milagros felices del universo, uno de los más grandes es que Tong nunca ha engendrado un hijo. Probablemente lo perdería antes de que pasara una semana. Ella sacudió la cabeza. Tal vez tenga razón. La próxima cita es en el jardín de Denir, ¿no? Dent asintió. Vamos, dijo ella, echando a andar calle abajo. Los demás la siguieron, recogiendo a Parlin y a joyas por el camino. Vivena no esperó a que Claude se abriera paso entre la multitud. Cuanto menos dependiera del sin vida, mejor. Moverse por las calles no era en realidad muy difícil, había cierto arte en ello. Te movías con la multitud, en vez de intentar nadar contra ella. Poco después, con la princesa en cabeza, el grupo desembocó en la amplia extensión de hierba que era el jardín de Denir. Como la plaza donde las calles se encontraban, el lugar era un espacio verde emplazado entre los edificios y los colores. Sin embargo, allí ninguna flor ni árbol rompía el paisaje, ni la gente bullía. Era un lugar más reverente. Y estaba lleno de estatuas, centenares de ellas. Se parecía mucho a los otros de Denir de la ciudad, con sus cuerpos enormes y sus poses heroicas, muchas con ropas o atuendos de colores. Eran las estatuas más antiguas que había visto. La piedra erosionada por años de frecuentes lluvias constituían el último regalo de la paz el bendito. Las estatuas se habían alzado como memorial de los caídos en la multiguerra, un monumento y una advertencia. Eso decían las leyendas. Vivena no podía dejar de pensar que, si la gente honrara realmente a los caídos, no vestirían a las estatuas con ropas tan ridículas. Con todo, el lugar era más apacible que la mayoría de Telir. Bajó las escalinatas hasta el jardín y deambuló entre las silenciosas figuras de piedra. Dent la alcanzó. ¿Recuerdas a quiénes vamos a ver? Ella asintió. Falsificadores. Él la miró. ¿Quieres seguir adelante o no? Dent, durante estos meses he conocido a ladrones, asesinos y, aún peor, mercenarios. Creo que podré tratar con un par de flacos escribas. Él sacudió la cabeza. Estos son los hombres que venden los documentos, no los escribas que hacen el trabajo. No conocerás a hombres más peligrosos que los falsificadores. Dentro de la burocracia alandrense, pueden hacer que cualquier cosa parezca legal poniendo los documentos adecuados en el lugar indicado. Vivena asintió. ¿Recuerdas todo lo que tienes que encargarles? Preguntó Dent. Pues claro que sí. Este plan concreto fue idea mía, ¿recuerdas? Solo comprobaba. Te preocupa que meta la pata, ¿verdad? Él se encogió de hombros. Tú eres la jefa de este pequeño ejército, princesa. Yo solo soy el tipo que friega el suelo después. La miró. Detesto limpiar sangre. Oh, por favor, dijo ella, avivando el paso y dejándolo atrás. Pudo oírlo comentar algo con Tong Fa. ¿Mala metáfora? Preguntó Dent. No, respondió el otro. Había sangre, eso lo convierte en una buena metáfora. Creo que carece de poesía. Encuentre algo que rime con sangre, pues, sugirió Tong Fa. Vaciló. ¿Hambre? ¿Enjambre? Son cultos para ser un par de ampones, pensó ella.
No tuvo que ir muy lejos para localizar a los dos hombres. Esperaban junto al lugar acordado, una gran estatua de Dedenir con un hacha erosionada. El grupo merendaba y charlaba, la imagen misma de la inocencia. Vivena redujo el paso. «Allí están», susurró Dent. «Sentémonos junto a Dedenir frente a ellos». Joyas, Cloth y Parlin quedaron atrás mientras Tonfa se apartaba para vigilar el perímetro. Vivena y Dent se acercaron a la estatua. Él tendió una manta en el suelo y se quedó de pie a un lado, como si fuera un criado. Uno de los hombres miró a Vivena y asintió. Los demás continuaron comiendo. La costumbre de los bajos fondos de Alandren de trabajar a plena luz del día seguía poniendo nervioso a Vivena, pero suponía que tenía ventajas en vez de hacerlo de noche. «¿Quieres encargar un trabajo?», le preguntó el falsificador con discreción para que solo ella pudiera oírlo. Casi parecía parte de su conversación con sus amigos. «Sí», respondió Vivena. «¿Tienes dinero? Puedo pagar». «¿Eres la princesa de la que habla todo el mundo?». Ella vaciló, advirtiendo que Dent llevaba con disimulo la mano al pomo de su espada. «Sí». «Bien, la realeza siempre sabe apañárselas. ¿Qué deseas?» «Cartas. Quiero que parezcan correspondencia entre ciertos miembros del clero de Alandren y el rey de Idris. Han de tener sellos oficiales y firmas convincentes». «Difícil», dijo el hombre. Vivena sacó algo del bolsillo de su vestido. «Tengo una carta escrita de puño y letra por el rey de Delin. Tiene su sello en el lacre y la firma al pie». El hombre pareció intrigado, aunque ella solo podía verlo de perfil. «Eso cambia las cosas. ¿Qué quieres que demuestren esos documentos?» «Que esos sacerdotes concretos son corruptos. Tengo una lista en esta hoja. Quiero que parezca que han estado extorsionados a Idris desde hace años, obligando a nuestro rey a pagar grandes sumas y hacer promesas extremas para impedir la guerra. Quiero que demostréis que Idris no quiere la guerra y que los sacerdotes son hipócritas». El hombre asintió. «¿Eso es todo?» «Sí. Puede hacerse. Estaremos en contacto. Las instrucciones y explicaciones están en el dorso del papel, como pedisteis». El grupo de hombres se levantó y un criado empezó a recoger los restos de la comida. Al hacerlo, dejó volar al viento una servilleta. Luego corrió a cogerla y agarró del paso el papel de Vivena. Entonces se marcharon. «¿Bien?», preguntó la princesa, alzando la cabeza. «Bien», asintió Dent. «¿Te estás convirtiendo en una experta?». Vivena sonrió, sentada en su manta. El siguiente encuentro era con un grupo de ladrones que habían robado, a petición de ellos, diversos artículos de las oficinas de guerras del edificio burocrático de Alandren. Los documentos en sí eran de poca importancia, pero su ausencia causaría confusión y frustración. La cita no tendría lugar hasta dentro de unas horas, lo que significaba que Vivena podría pasar algún tiempo relajándose en el jardín, lejos de los colores innaturales de la ciudad. Dent pareció advertir su deseo y se sentó, apoyándose contra el lado del pedestal de la estatua. Vivena vio que Parlin volvía a hablar con Joyas. Dent tenía razón, aunque sus ropas a ella le parecían ridículas. Eso se debía a que lo veía como idriano. Mirándolo de manera más objetiva, comprendió que encajaba perfectamente con los otros jóvenes de la ciudad. «Está bien para él», pensó. «Puede vestirse como quiera. No tiene que preocuparse por el escote ni la longitud de la falda». Joyas se rió. Fue casi un bufido, aunque con cierta alegría. Vivena se volvió y vio que Joyas miraba a Parlin, que tenía una sonrisa avergonzada en el rostro. Sin duda, el mozo había dicho algo equivocado, pero no sabía qué. Vivena lo conocía lo suficiente para descifrar su expresión. Solo sonreiría y seguiría adelante. Joyas le vio la cara y volvió a reírse. Vivena apretó los dientes. «Debería enviarlo de vuelta a Idris», dijo. Dent se volvió a mirarla. «¿Qué pasa?» «Parlin, envié de regreso a mis demás escoltas. Tendría que haberlo enviado a él también. Aquí no cumple ninguna función». «Es rápido adaptándose a las situaciones», dijo Dent. «Y fiable. Suficiente motivo para conservarlo. Es un necio. Tiene problemas para comprender la mitad de las cosas que pasan. No tiene la inteligencia de un sabio, cierto, pero parece saber de manera instintiva cómo encajar con el entorno. Además, no todos podemos ser genios como tú». Ella lo miró. «¿Y eso qué quiere decir?» «Que no deberías dejar que tu cabello cambie de color en público, princesa». Vivena se sobresaltó. Su pelo había cambiado de un tranquilo y calmado negro al rojo de la frustración. «Señor de los colores. Antes era muy buena controlándolo. ¿Qué me está pasando?»
No te preocupes, añadió Dent. Joyas no tiene ningún interés en tu amigo. Te lo prometo. Ella hizo una mueca. ¿Por qué debería importarme Parlin? Oh, no sé. Tal vez porque él y tú habéis estado prácticamente prometidos desde que erais niños. Eso es falso. Me prometieron al rey Dios antes de nacer. Pero tu padre siempre deseó que pudieras casarte con el hijo de su mejor amigo, contestó Dent. Al menos eso dice Parlin. La miró con una sonrisa pícara. Ese muchacho habla demasiado. Lo cierto es que es bastante callado. Hay que insistir para sonsacarle 2 frases seguidas. Sea como sea, Joyas tiene otra relación, así que deja de preocuparte. No estoy preocupada. Y no me interesa Parlin. Por supuesto que no. Vivena abrió la boca para replicar, pero advirtió que Tom Fast se acercaba y no quería que se uniera también a la discusión. Cerró la boca cuando el grueso mercenario llegó. «¡Calambre!», dijo. «¿Qué?». «Rima con sangre. Ahora puede ser poético. Calambre de sangre. Es una bonita imagen. Mucho mejor que palangre». «Ah, ya veo», dijo Dent. «¿Tom Fa?» «¿Sí?» «Eres un idiota». «Gracias». Vivena echó a caminar entre las estatuas, estudiándolas. Solo fuera como alternativa a tener que ver a Parlin y Joyas. Tom Fa y Dent la siguieron a una distancia prudencial, ojo a visor. Había belleza en las estatuas. No eran como las otras que había en Tetelir, con sus pinturas chillonas, sus edificios coloridos y sus ropajes exagerados. Los de Denir eran sólidos bloques que habían envejecido con dignidad. Los alandrenses, naturalmente, hacían todo lo posible para afearlas con los pañuelos, sombreros y otras piezas de colores que ataban a los memoriales de piedra. Por fortuna, en ese jardín había demasiadas para decorarlas todas. Se alzaban como guardianes de algún modo más sólidas que gran parte de la ciudad. La mayoría contemplaban el cielo o miraban al frente. Cada una era diferente, cada pose distinta, cada rostro único. Debían de haber tardado décadas en crearlas todas, pensó. Tal vez por eso los alandrenses eran tan aficionados al arte. Era un lugar repleto de contradicciones, guerreros para representar la paz, hidrianos que se protegían y se explotaban unos a otros al mismo tiempo, mercenarios que parecían contarse entre los mejores hombres que Vivena había conocido, colores brillantes que creaban una especie de uniformidad. Y, por encima de todo, el aliento biocromático. Era explotador y, sin embargo, las personas como Joyas consideraban que renunciar a su aliento era un privilegio. Contradicciones. La cuestión era, ¿podría ella misma, Vivena, convertirse en otra contradicción? ¿Una persona que cedía sus creencias para que fueran conservadas? Los alientos eran maravillosos. Era algo más que solo la belleza o la habilidad de oír cambios en el sonido y sentir intrínsecamente los distintos tonos de color. Era aún más que la habilidad de sentir la vida a su alrededor. Más que los sonidos del viento y la gente hablando, su capacidad para sentir su camino a través de un grupo de personas y desplazarse fácilmente con los movimientos de una multitud. Era una conexión. Sentía cercano el mundo a su alrededor. Incluso las cosas inanimadas como la ropa o las ramas caídas parecían cercanas. Estaban muertas, pero parecían ansiar de nuevo vida. Ella podría dársela. Recordaban la vida y ella podía despertar esos recuerdos. Pero ¿de qué serviría salvar a su pueblo si se perdía a sí misma? Dent no parece perdido, pensó. Los otros mercenarios y él pueden separar lo que creen de lo que se ven obligados a hacer. En su opinión, por eso pensaba que la gente tenía en baja estima a los mercenarios. Si separabas la creencia de la acción, entonces estabas en terreno peligroso. No, decidió. Nada de despertar para mí. El aliento permanecería intacto, sin decantar. Si la tentaba demasiado, lo daría todo a alguien que no tuviera ninguno, y se convertiría en una apagada. Capítulo 29. «Háblame de las montañas», escribió Sussebrón. Ciri sonrió. «¿Las montañas?». «Por favor», insistió él, sentado en su sillón junto a la cama. Ella yacía de costado. Su enrevesado vestido era demasiado caluroso para esa noche, así que estaba sentada en ropa interior y una sábana por encima, apoyada sobre un codo para leer lo que él escribía. El fuego chisporroteaba. «No sé qué decirte. O sea, las montañas no son sorprendentes como las maravillas que tenéis en Tetelir. Tenéis tantos colores, tanta variedad. Creo que las rocas que brotan del suelo y se alzan cientos de metros de altura cuentan como maravilla.
Supongo. Era lo que más me gustaba en Idris. Sin embargo, para alguien como tú, probablemente serían bastante aburridas. Más aburridas que estar sentado en el mismo palacio todos los días, sin poder salir, sin poder hablar, dejando que me vistan y me mimen. De acuerdo, tú ganas. Háblame de ellas, por favor. Su letra se estaba volviendo muy buena. Además, cuanto más escribía, más parecía comprender. Ella deseaba poder encontrar libros que leyera, sospechaba que los absorbería rápidamente y se volvería tan instruido como cualquiera de los eruditos que habían intentado ser sus maestros allá en Idris. Sin embargo, él solo contaba con Ciri. Parecía apreciar lo que le daba, pero eso era probablemente solo porque no sabía lo ignorante que ella era. Sospecho que mis tutores se partirían de risa si supieran cuánto lamento haberlos ignorado, pensó la reina. Las montañas son enormes, dijo. En realidad, no se pueden comprender desde aquí, desde las tierras bajas. Es viéndolas como sabes lo insignificante que es de verdad la gente. Quiero decir, no importa cuánto trabajemos y construyamos, nunca podremos levantar nada tan alto como una montaña. Son rocas, como dijiste, pero no carecen de vida. Son verdes, tan verdes como vuestras junglas, pero es un verde distinto. He oído a algunos mercaderes viajeros quejarse de que las montañas te cortan la visión, pero creo que puedes ver más. Te permiten ver la superficie de la tierra a medida que se extiende hacia arriba, hacia los dominios de Austre en el cielo. Hizo una pausa. ¿Austre? Ciri se ruborizó y sus cabellos se enrojecieron a su vez. Lo siento, probablemente no debería hablar de otros dioses delante de ti. ¿Otros dioses? ¿Como los de la corte? No, Austre es el dios idriano. Comprendo, escribió Susebron. ¿Es muy apuesto? Ciri se echó a reír. No, no lo entiendes. No es un retornado como tú o son de luz. Es... bueno, no sé. ¿Los sacerdotes no te explicaron las otras religiones? ¿Otras religiones? Claro. Quiero decir, no todo el mundo adora a los retornados. Los idrianos como yo adoran a Austre y a la gente de Pancal, como dedos azules. Bueno, no sé a qué adoran realmente, pero no es a vosotros. Qué extraño. Si vuestros dioses no son retornados, entonces, ¿qué son? No son dioses, es solo uno. Lo llamamos Austre. Los alandrenses solían adorarlo también antes. Estuvo a punto de decir antes de volverse herejes, antes de que llegara la paz y decidieran adorar a los retornados. Pero, ¿quién es ese Austre? No es una persona, es más bien una fuerza. Ya sabes, el ser que vigila a toda la gente, que castiga a quienes no hacen lo que está bien y bendice a los que son dignos. ¿Has visto a esa criatura? Ciri se echó a reír. Por supuesto que no. No se puede ver a Austre. Susebron la miró frunciendo el ceño. Lo sé. Debe parecerte una tontería, pero bueno, nosotros sabemos que está allí. Cuando veo algo hermoso en la naturaleza, cuando contemplo las montañas, con sus flores silvestres creciendo en pautas que de algún modo son mejores que las que podría haber plantado el hombre. No sé, la belleza es real. Eso es lo que me recuerda a Austre. Además, tenemos a los retornados, incluyendo al primer retornado, Bo. Él tenía las 5 visiones antes de morir y debían proceder de alguna parte. Pero, ¿no creéis en el culto a los retornados? Ciri se encogió de hombros. No lo he decidido todavía. Mi pueblo predica contra ello. No les gusta la forma en que Alandren entiende la religión. Él permaneció en silencio durante largo rato. Entonces, ¿no te gusta la gente como yo? ¿Qué? Pues claro que me gustas. Eres muy dulce. Él frunció el ceño y escribió. No creo que se suponga que los reyes dioses sean dulces. Muy bien, dijo ella poniendo los ojos en blanco. Eres terrible y poderoso, asombroso y divino. Y dulce. Mucho mejor, escribió él sonriendo. Me gustaría mucho conocer a ese Austre. Te presentaré a algunos monjes alguna vez. Deberían poder ayudarte con eso. Ahora te estás burlando de mí. Ciri sonrió mientras él la miraba. No había dolor en sus ojos. No parecía importarle la burla. De hecho, parecía encontrarla interesante. Le gustaba intentar captar cuándo ella hablaba en serio y cuándo no. Él volvió a bajar la mirada. Sin embargo, más que conocer a este dios, me gustaría ver las montañas. Parece que las quieres mucho. Así es, contestó Ciri. Había pasado mucho tiempo sin pensar en Idris, pero ahora que él la mencionaba,
Recordó la fresca y libre sensación de los prados por los que había corrido no hacía mucho tiempo, la nitidez del aire helado, algo que sospechaba no se podría encontrar nunca en Alandren. Las plantas de la corte de los dioses eran cultivadas, atendidas y recortadas a la perfección. Eran hermosas, pero los campos silvestres de su patria tenían su propia característica especial. Susebron volvió a escribir: «Sospecho que las montañas son preciosas, como has dicho. Sin embargo, creo que lo más hermoso de ellas ya ha venido a mí». Ciri se sobresaltó y se ruborizó. Él parecía tan franco que ni siquiera se le veía cohibido o tímido por el osado piropo. «Susebron, tienes el corazón de un seductor». «¿Seductor? Solo digo lo que veo. No hay nada tan maravilloso como tú, ni siquiera en mi propia corte. Las montañas deben de ser realmente especiales para producir tanta belleza». «¿Ves? Ahora has ido demasiado lejos. He visto a las diosas de tu corte. Son muchísimo más hermosas que yo. La belleza no es solo el aspecto que tiene una persona. Mi madre me enseñó eso. Los viajeros de mi libro de cuentos no deben considerar fea a la anciana, pues podría ser por dentro una hermosa diosa. Esto no es un cuento, Susebron. Sí que lo es. Todos esos cuentos son solo historias contadas por gente que vivió antes que nosotros. Lo que dicen sobre la humanidad es cierto. He observado y he visto cómo actúa la gente». Borroe continuó: «Es extraño para mí interpretar estas cosas, pues no veo como los hombres normales. Soy el rey Dios. A mis ojos, todo tiene la misma belleza». Ciri frunció el ceño. «No comprendo. Tengo millares de alientos. Es difícil ver como la gente. Solo a través de las historias de mi madre puedo ver su forma de ser. Todos los colores son belleza a mis ojos. Cuando los demás miran a las personas, una puede parecerles a veces más hermosa que otra. Para mí no es así. Yo solo veo el color, los ricos y maravillosos colores que componen todas las cosas y le dan vida. No puedo concentrarme solo en el rostro como hacen muchos. Veo la chispa de los ojos, el sonrosado de las mejillas, los tonos de la piel, incluso cada pequeña imperfección muestra algo peculiar. Todas las personas son maravillosas», borró. «Y por eso, cuando hablo de belleza, debo hablar de otras cosas aparte de estos colores. Y tú, eres diferente. No sé cómo describirlo». Alzó la cabeza y de pronto Ciri fue consciente de lo cerca que estaban el uno del otro. Ella, solo con su ropa interior, con la fina sábana cubriéndola. Él, alto y ancho, brillando con un alma que hacía que los colores de la sábana se expandieran como la luz a través de un prisma. Susebron sonrió a la luz de la chimenea. «Oh, cielos», pensó ella, «esto es peligroso». Se aclaró la garganta y se incorporó, ruborizándose todavía más. «Bien, sí, muy bonito, gracias». Él la miró. «Ojalá pudiera permitirte volver a tu casa para ver de nuevo tus montañas. Tal vez podría explicarle esto a los sacerdotes». Ella palideció. «No creo que sea buena idea decirles que sabes leer. Podría usar la letra de los artesanos. Es muy difícil de escribir, pero me la enseñaron para que pudiera comunicarme con ellos, si lo necesitaba». «Es igual. Decirles que quieres enviarme a casa podría dar a entender que has estado hablando conmigo». Él dejó de escribir unos instantes. «Tal vez eso sería buena cosa. Susebron, están planeando matarte. No tienes pruebas de eso». «Bueno, es sospechoso al menos. Los dos últimos reyes, dioses, murieron a los pocos meses de engendrar un heredero. Eres demasiado desconfiada. Te digo que mis sacerdotes son buenas personas». Ella lo miró a los ojos. «Excepto cuando me quitaron la lengua», admitió él, «y al mantenerte encerrada y no decirte nada. Mira, aunque no estén planeando matarte, saben cosas que no te dicen. Tal vez es algo que tiene que ver con la biocroma, algo que te hace morir cuando llega el heredero». Ciri frunció el ceño y se echó hacia atrás. «¿Podría ser eso?», se preguntó de repente. «Susebron, ¿cómo transmites tus alientos?». Él vaciló. «No lo sé. Yo no sé mucho al respecto». «Yo tampoco. ¿Pueden quitártelo? ¿Dárselo a tu hijo? ¿Y si eso te mata?». «No harían eso. Pero tal vez sea posible, y tal vez eso sea lo que pasa. Por eso tener un hijo es tan peligroso. Tienen que crear un nuevo rey dios y matarte para hacerlo».
Él permaneció sentado con la pizarra en el regazo y luego sacudió la cabeza y escribió: «Soy un dios. No me dan alientos. Nazco con ellos». «No», insistió Siri. «Dios Azules me dijo que lleváis recolectando los siglos, que cada rey dios recibe 2 alientos por semana en vez de 1, para ampliar sus reservas». «Lo cierto es que algunas semanas recibo 3 o 4, admitió él. «Pero solo necesitas 1 a la semana para sobrevivir». «Sí». «Y no pueden dejar que esa riqueza muera contigo. Le tienen demasiado miedo para dejarte utilizarlo, pero tampoco pueden permitirse perderlo. Así, cuando nace un nuevo niño, toman el aliento del rey antiguo, matándolo, y se lo dan al nuevo. Pero los retornados no pueden usar su aliento para despertar, así que mi tesoro de alientos es inútil». Esto la hizo dudar. Había oído eso. ¿Se refiere eso solo al aliento con el que naces o incluye los alientos extra que se han añadido? No lo sé. Apuesto a que podrías usar esos alientos extras si quisieras. Si no, ¿por qué quitarte la lengua? Quizá no puedas acceder y usar ese aliento que caracteriza a los retornados, pero tienen miles y miles de alientos de sobra. Susebron reflexionó unos instantes. Luego se levantó y se acercó a la ventana. Contempló la oscuridad más allá. Siri frunció el ceño, recogió la pizarra y cruzó la habitación. Se acercó vacilante, vestida solo con su ropa interior. ¿Susebron? Él continuó mirando por la ventana. Ella se puso a su lado, cuidando de no tocarlo, y se asomó también. Luces de colores chispeaban en la ciudad más allá del muro de la corte de los dioses. Más allá estaba la oscuridad, el mar tranquilo. «Por favor», dijo ella, colocándole la pizarra en las manos. «¿Qué ocurre?» Él vaciló, pero aceptó la pizarra. «Lo siento», escribió. «No quiero parecer petulante. ¿Es porque sigo desafiando a tus sacerdotes?» «No. Tienes teorías interesantes, pero creo que solo son suposiciones. No sabes si los sacerdotes planean lo que dices. Eso no me molesta». «¿Qué es, entonces?» Él borró la pizarra con la manga de su túnica. «¿No crees que los retornados sean divinos?» «Creí que ya habíamos hablado de eso». «Lo hemos hecho. Sin embargo, ahora me doy cuenta de que este es el motivo de que me trates así. Eres diferente porque no crees en mi divinidad. ¿Ese es el único motivo por el que te encuentro interesante? Y si no crees, eso me entristece, porque un dios es quien soy, y lo que soy, y si no crees en ello, me hace pensar que no me comprendes». Hizo una pausa. «Sí, suena petulante. Lo siento». Ella sonrió y, vacilante, le tocó el brazo. Él se quedó inmóvil, bajó la mirada, pero no retrocedió como solía, así que ella se apoyó contra su brazo. «No tengo que creer en ti para comprenderte. Yo diría que es la gente que te adora quien no te comprende. No pueden acercarse a ti, ver quién eres realmente. Están demasiado concentrados en el aura y la divinidad». Él no respondió. «Y no soy diferente porque no crea en ti. Hay mucha gente en palacio que no cree. De los azules, algunas de las criadas que visten de marrón, otros escribas, te sirven tan reverentemente como los sacerdotes. Yo solo soy, bueno, del tipo irreverente. Tampoco le hacía caso a mi padre ni a los monjes allá en casa. Tal vez eso es lo que necesitas. Alguien que esté dispuesto a mirar más allá de tu divinidad y se preocupe por conocerte». Él asintió lentamente. «Es un consuelo», escribió, «aunque es muy extraño ser un dios que tiene una esposa que no cree en él». «Esposa», pensó Siri. A veces era difícil tomar conciencia de ello. «Bueno, creo que a todos los hombres les vendría bien tener una esposa que no esté tan arrobada con él como todo el mundo. Alguien tiene que mantenerte humilde. La humildad es contraria a la deidad». «¿Como la dulzura?», preguntó ella. Susebron se rió. «Sí, algo así». Soltó la pizarra. Entonces, vacilante, un poco asustado, rodeó con un brazo los hombros de ella, atrayéndola mientras contemplaban por la ventana las luces de una ciudad llena de colores, incluso de noche. Cadáveres, 4, yacían en el suelo, la sangre de un extraño tono oscuro manchando la hierba. Era el día posterior a la visita de Vivena al jardín de Dedenir para reunirse con los falsificadores. El sol brillaba con fuerza sobre la aturdida multitud. Los silenciosos de Dedenir esperaban en filas tras ellas, soldados de piedra que no marcharían nunca.
Solo ellos habían visto morir a los 4 hombres. La gente murmuraba comentarios, esperando a que la guardia de la ciudad terminara su inspección. Dent había traído rápidamente a Vivena antes de que retiraran los cadáveres. Lo habían hecho a solicitud suya, ahora deseaba no haberlo pedido nunca. A sus ojos amplificados, los colores de la sangre sobre la hierba eran sumamente intensos. Rojo y verde, casi era violeta en combinación. Vivena contempló los cadáveres. Lo había hecho a solicitud suya, ahora deseaba no haberlo pedido nunca. A sus ojos amplificados, los colores de la sangre sobre la hierba eran sumamente intensos, rojo y verde, casi era violeta en combinación. Vivena contempló los cadáveres, experimentando una extraña sensación de desconexión. Color. Era muy extraño ver los colores de la piel palidecida. Podía notar la diferencia intrínseca entre la piel viva y la piel muerta. Esta era 10 tonos más blanca que la piel viva. La causa era la sangre que ya no fluía por las venas. Era casi como si la sangre fuera el color, vaciada de su recipiente, la pintura de una vida humana descuidadamente derramada, dejando el lienzo vacío. Apartó la mirada. ¿Lo ves?, dijo Dent a su lado. Ella asintió en silencio. Preguntaste por él. Bien, esto es lo que hace. Por eso estamos tan preocupados. Mira esas heridas. Ella se volvió. A la creciente luz de la mañana pudo ver algo que no había advertido antes. La piel alrededor de las heridas de espada habían perdido completamente el color. Las heridas en sí tenían un oscuro reborde negro, como si hubieran sido infectadas por una terrible enfermedad. Se volvió hacia Dent. «Vámonos», dijo él, alejándola de la multitud mientras los guardias empezaban por fin a dispersar a los curiosos. «¿Quiénes eran?», preguntó ella en voz baja. Dent miró al frente. «Una banda de ladrones. Trabajé con ellos. ¿Crees que puede intentarlo con nosotros? No estoy seguro. Probablemente podría encontrarnos si quisiera. No lo sé». Tonfa se acercó mientras pasaban entre las estatuas de Denir. «Joyas y Cloth están en alerta», dijo. «Ninguno de nosotros lo ha visto por ninguna parte». «¿Qué le ha pasado a la piel de esos hombres?», preguntó Vivena. «Es esa espada suya», gruñó Dent. «Tenemos que encontrar un modo de hacerle frente, Tonks. Tarde o temprano acabaremos enfrentándonos a él. Lo presiento». «¿Qué pasa con la espada?», preguntó la princesa. «¿Y cómo absorbió el color de sus pieles?». «Tendremos que robarla, Dent», dijo Tonfa, frotándose la barbilla mientras Joyas y Cloth los rodeaban, formando un círculo protector ahora que se unían a la riada humana de la calle. «¿Robar la espada?», dijo Dent. «No pienso ni tocarla. No, tenemos que obligarlo a usarla. Desenvainadla. No podrá mantenerla desenvainada demasiado tiempo. Después de eso podremos acabar con él fácilmente. Yo mismo lo mataré». «Derrotó a Astil», le recordó Joyas en voz baja. Dent se detuvo. «No derrotó a Astil. No en un duelo, al menos». «Basher no utilizó la espada», dijo Joyas. «No había ninguna negrura en las heridas de Astil». «Entonces Basher usó un truco, una emboscada. Cómplices, algo. Basher no es ningún duelista». Vivena se dejó llevar, pensando en aquellos cadáveres. Dent y los demás habían hablado de las muertes que este Basher estaba causando. Ella había querido verlas. Bien, ahora lo había hecho, y se sentía perturbada, inquieta y... frunció el ceño, sintiendo un leve resquemor. Alguien con gran cantidad de aliento la estaba mirando. Dijo Sangre Nocturna. «Es Bara Treledis. Deberíamos hablar con él. Se alegrará de verme». Basir se alzaba en lo alto del edificio. No le importaba que lo vieran. Rara vez lo hacía. Un flujo interminable de gente pasaba por la colorida calle. Bara Treledis, Dent, como se hacía llamar ahora, caminaba entre ellos con su equipo. La mujer, Joyas, Tonfa, como siempre, la ignorante princesa y la abominación. «¿Está aquí, Shashara?», preguntó la espada, su neblinosa voz masculina llena de excitación. «Tenemos que verla. Estará preocupada por mí». «Matamos a Shashara hace mucho tiempo, Sangre Nocturna», dijo Basher. «Igual que matamos a Astil, e igual que acabaremos por matar a Dent», pensó. Como de costumbre, Sangre Nocturna se negó a reconocer la muerte de Shashara. «Ella me forjó, ya sabes», dijo. «Me forjó para destruir las cosas que eran malignas. Soy bastante bueno en ello.
Creo que estaría muy orgulloso de mí. Deberíamos ir a hablar con ella. Mostraré lo bien que hago mi trabajo. Lo haces bien, susurró Bashir. Demasiado bien. Sangre Nocturna empezó a tararear en voz baja, complacida por el halago. Bashir, sin embargo, se concentró en la princesa, que caminaba con su vestido exótico, destacando como un copo de nieve en el calor tropical. Tendría que hacer algo al respecto. Por su causa, muchas cosas estaban viniendo abajo. Los planes se derrumbaban como cajas mal apiladas, creando un tumulto con su colapso. No sabía cómo la había encontrado Den ni cómo la controlaba. Sin embargo, Bashir se sintió tentado de saltar desde lo alto del edificio y dejar que Sangre Nocturna se encargara de ella. Las muertes de la noche anterior habían atraído demasiada atención. Sangre Nocturna tenía razón. Bashir no era bueno husmeando. Los rumores sobre él corrían por toda la ciudad. Eso era bueno y malo. Más tarde me ocuparé de ti, pensó, dando la espada a la tonta muchacha y su séquito de mercenarios. Más tarde. Capítulo 30. —¡Son de luz! —exclamó Encendedora, los brazos en jarras. —En nombre de los tonos iridescentes, ¿qué estás haciendo? Son de Luz la ignoró y continuó aplicando sus manos al trozo de barro que tenía delante. Sus sirvientes y sacerdotes permanecían de pie en un amplio círculo, con una expresión casi tan confundida como Encendedora, que había llegado al pabellón tan solo unos momentos antes. La rueda del alfarero giraba. Son de Luz sostuvo el barro, tratando de mantenerlo en su sitio. La luz del sol entraba por los lados del pabellón y la hierba perfectamente cortada bajo su mesa estaba moteada de barro. Cuando la rueda adquiría velocidad, el barro giraba, expulsando trozos y pegotes. Las manos de Son de Luz se empaparon del barro sucio y pegajoso, y no pasó mucho antes de que todo se desmoronara en la rueda y cayera al suelo. —¡Caramba! —dijo contemplándolo. —¿Es que has perdido el sentido estético? —preguntó Encendedora. Llevaba uno de esos vestidos de costumbre, lo que significaba nada por los lados, muy poco en la parte superior y apenas algo delante y atrás. Su cabello se alzaba en un intricado dibujo de lazos y trenzas, probablemente obra de un maestro estilista que había sido invitado a la corte para solaz de algún dios. Son de Luz se puso en pie de un salto, extendiendo las manos a los lados para que sus criados la limpiaran. Otros llegaron y quitaron los trozos de barro de su hermosa túnica. Permaneció pensativo mientras otros llevaban la rueda del alfarero. —¿Y bien? —preguntó Encendedora. —¿Qué era eso? Acabo de descubrir que no soy muy bueno con la alfarería. De hecho, soy peor que eso. Soy patético, ridículamente malo. Ni siquiera puedo hacer que el maldito barro se quede en la rueda. ¿Y qué esperabas? No estoy seguro, dijo Son de Luz, dirigiéndose a una larga mesa al otro lado del pabellón. La diosa, molesta por ser ignorada, lo siguió. De repente, él cogió 5 limones de la mesa y los lanzó al aire. Empezó a hacer juegos malabares. Encendedora lo observó y, por un instante, parecía auténticamente preocupada. —¿Son de Luz? —preguntó. —Querido, ¿todo va bien? —Nunca he hecho juegos malabares —dijo él, mirando los limones. —Por favor, coge esa guayaba. Ella vaciló y luego lo hizo. —¡Lánzala! —dijo Son de Luz. Ella se la arrojó, con destreza. Él la atrapó en el aire y la lanzó entre los limones. —No sabía que podía hacer esto —dijo—. No antes de hoy. ¿Qué interpretas? Yo... Ella ladeó la cabeza. El dios se echó a reír. No recuerdo haberte visto nunca sin nada que decir, querida. Y yo no creo haber visto nunca a un dios lanzando frutas al aire. Es más que eso, dijo Son de Luz, inclinándose bruscamente para no perder un limón. Hoy he descubierto que conozco un número sorprendente de términos marinos, que soy fantástico con las matemáticas y que tengo buena mano para el dibujo. Por otro lado, no sé nada de la industria del tinte, de caballos ni de jardinería. No tengo ningún talento para esculpir, no sé hablar ningún idioma extranjero y, como has visto, soy terrible con la alfarería. La diosa lo observó con suspicacia. Él la miró, dejando que los limones cayeran pero capturando la guayaba en el aire. Se la arrojó a un criado, que empezó a pelarla. Proceden de mi vida anterior, Encendedora, todas estas habilidades. Y yo, Son de Luz, no tengo derecho a conocerlas. Quienquiera que fuese antes de morir sabía hacer juegos malabares, navegar y dibujar. Se supone que no hemos de preocuparnos por las personas que fuimos antes. Soy un dios, le recordó Son de Luz aceptando un plato que contenía la guayaba pelada y luego ofreciéndole un trozo de Encendedora. Y por los fantasmas de Calaz. Me preocupo por lo que me dé la gana.
Ella vaciló un instante, sonrió y cogió una rebanada, justo cuando pensaba que te comprendía. No me comprendes, dijo él animosamente. Ni yo mismo me comprendo. Ese es el Keith. ¿Vamos? Ella asintió y lo siguió cuando él echó a andar por el césped, los criados cargando con parasoles para protegerlos. No irás a decirme que nunca te lo has preguntado, dijo Sondeluz. Querido, replicó ella, chupando el trozo de guayaba. Yo era una mujer aburrida. ¿Cómo lo sabes? Porque era una persona corriente. Debo de haber sido. Bueno, ¿has visto a las mujeres corrientes? Sus proporciones no se acercan a tus niveles, lo sé, pero muchas son bastante atractivas. Encendedora se estremeció. Por favor, ¿para qué quieres saber cosas de tu vida normal? ¿Y si fuiste un asesino o un violador? Peor, ¿y si tenías mal sentido de la moda? Él bufó al captarle el destello malicioso de sus ojos. Te las das de dura, pero veo la curiosidad. Deberías intentar algunas cosas, dejar que te expliquen un poco quién fuiste. Tuviste que tener algo especial para haber retornado. Hizo ella, sonriendo y colocándose a su lado. Él se detuvo mientras ella le pasaba un dedo por el pecho. Bueno, si estás probando cosas nuevas, tal vez haya algo más que deberías pensar. No trates de cambiar de tema. No lo hago, pero ¿cómo sabrás quién eras si no lo intentas? Sería un experimento. Sondeluz se echó a reír y retiró su mano. Querida, temo que me encontrarías menos que satisfactorio. Me sobrevaloras. Eso es imposible. Ella se detuvo, ruborizándose un poco. Dijo Sondeluz. No quería decir exactamente. Oh, vamos. Has estropeado el momento. Está a punto de decir algo muy inteligente. Lo sé. Él sonrió. Los dos sin saber qué decir. Creo que estamos perdiendo capacidades. Mis capacidades están perfectamente bien, como descubrirías si me dejaras enseñártelas. Él puso los ojos en blanco y continuó andando. Eres incorregible. Cuando todo lo demás falla, uso insinuaciones sexuales, dijo ella alegremente. Siempre devuelve el centro de atención a donde pertenece. ¿A mí? Incorregible, repitió él, pero dudo que tengamos tiempo para que vuelva a reprenderte. Hemos llegado. En efecto, el palacio de Esperanzador se alzaba ante ellos, lavanda y plata. Delante tenía un pabellón preparado con 3 mesas y comida. Naturalmente, Encendedora y Sondeluz habían concertado el encuentro con antelación. Esperanzador el justo, dios de la inocencia y la belleza, se levantó mientras se acercaban. Parecía tener unos 13 años. Según la edad física aparente, era el dios más joven de la corte. Pero ellos en teoría no reconocían esas discrepancias. Después de todo, había retornado cuando su cuerpo tenía 2 años, cosa que lo hacía, en años divinos, 6 años mayor que Sondeluz. En un lugar donde la mayoría de los dioses no duraban 20 años y la edad media era cercana a los 10, 6 años de diferencia era muy significativo. ¿Sondeluz? ¿Encendedora? Dijo Esperanzador erguido y formal. Bienvenidos. Gracias, querido, respondió ella, sonriéndole. Esperanzadora asintió antes de señalar las mesas. Las 3 mesitas estaban separadas, pero lo bastante juntas para que la comida fuera íntima, mientras cada dios tenía su propio espacio. ¿Cómo estás, Esperanzador?, preguntó Sondeluz, sentándose. Muy bien, respondió. Su voz siempre sonaba demasiado madura para su cuerpo, como un niño imitando a su padre. Hubo un caso particularmente difícil durante las peticiones esta mañana. Una madre con un hijo que se moría de fiebres. Ya había perdido a otros 3, además de su marido. Todo en el lapso de 1 año. Trágico. Querido, dijo Encendedora con preocupación, no estarás considerando transmitir tu aliento, ¿verdad? Esperanzador se sentó. No lo sé, Encendedora. Soy viejo. Me siento viejo. Quizá es hora de que me marche. Soy el 5º más viejo de todos, ya sabes. Sí, pero los tiempos se vuelven cada vez más emocionantes. ¿Emocionantes? Al contrario, se están calmando. La nueva reina está aquí, y mis fuentes en palacio dicen que está cumpliendo con brío sus deberes para engendrar un heredero. La estabilidad llegará pronto. ¿Estabilidad?, preguntó la diosa mientras los criados servían sopa fría. Esperanzador, me resulta difícil creer que estés tan mal informado. ¿Crees que los sedrianos planean usar la nueva reina para hacer con el trono? Sé lo que has estado haciendo, Encendedora. No estoy de acuerdo. ¿Y los rumores que hay en la ciudad?, repuso ella. ¿Y los agentes sidrianos que están causando todo este alboroto?
¿Y esa supuesta segunda princesa que está en alguna parte? Sondeluz vaciló, la cuchara a medio camino de sus labios. ¿Qué era eso? Los sidrianos de la ciudad siempre están fomentando crisis, dijo Esperanzador agitando los dedos con gesto de desdén. ¿Qué fue esa perturbación hace 6 meses el rebelde de las plantaciones de tintes del extrarradio? Murió en prisión, según recuerdo. Los obreros extranjeros rara vez proporcionan una clase social estable, pero no les temo. Nunca dijeron que tenían un agente real trabajando con ellos, indicó Encendedora. Las cosas podían irse de las manos con mucha rapidez. Mis intereses en la ciudad son bastante seguros, dijo Esperanzador, entrelazando los dedos. Los sirvientes retiraron su sopa. Solo había tomado 3 cucharadas. ¿Y los tuyos? Para eso es esta reunión, contestó la diosa. Disculpadme un momento, interrumpió Sondeluz, alzando un dedo. Pero, ¿de qué estamos hablando? De la inquietud en la ciudad, contestó Esperanzador. Algunos lugareños están preocupados por la perspectiva de una guerra. Podrían volverse peligrosos muy fácilmente, dijo Encendedora, removiendo su sopa. Creo que deberíamos estar preparados. Yo lo estoy, repuso Esperanzador, observándolo con su rostro demasiado juvenil. Como todos los retornados jóvenes, el rey Dios incluido, Esperanzador continuaría envejeciendo hasta que su cuerpo alcanzara la madurez. Entonces dejaría de envejecer, casi en el cenit de la edad adulta, hasta que entregara su aliento. Actuaba en gran parte como un adulto. Sondeluz no se había relacionado mucho con los niños, pero algunos de sus auxiliares, cuando estaban en su periodo de entrenamiento, eran jóvenes. Esperanzador no era como ellos. Todo decía que, como los otros jóvenes retornados, había madurado muy rápidamente durante su primer año de vida, hasta llegar a pensar y hablar como un adulto, mientras su cuerpo seguía siendo el de un niño pequeño. Esperanzador y Encendedora siguieron hablando sobre la estabilidad de la ciudad, mencionando diversos actos de vandalismo que habían sucedido, planes de guerra robados, almacenajes de alimentos envenenados. Sondeluz los dejó hablar. No parece que la belleza de Encendedora lo distraiga, pensó mientras los miraba. Ella se volvió hacia el plato de fruta con movimientos sensuales. A Esperanzador no le importó, o no se dio cuenta, cuando ella se inclinó y mostró una impresionante porción de escote. Hay algo diferente en él, pensó Sondeluz. Retornó cuando era un niño y actuó como tal durante muy poco tiempo. Ahora es un adulto en algunos aspectos, pero en otros sigue siendo un niño. La transformación había hecho madurar a Esperanzador. También era más alto y físicamente más impresionante que los chicos corrientes de su edad, aunque no tuviera los rasgos cincelados y majestuosos de un dios plenamente adulto. Sin embargo, pensó Sondeluz mientras comía un trozo de piña, dioses distintos tienen estilos corporales distintos. Encendedora está inhumanamente bien dotada, sobre todo para lo delgada que es. Sin embargo, Mecestrella es rellenita y curvilínea. Otras, como Madre Todos, parecen físicamente viejas. Sondeluz sabía que no merecía su poderoso físico, entonces comprendió que una persona normal tenía que trabajar duro para conseguir un cuerpo tan musculoso. Estar todo el día algozaneando, comiendo y bebiendo tendría que haberle vuelto gordo y fofo. Pero ha habido dioses que estaban gordos, pensó recordando algunas de las imágenes que había visto de retornados anteriores a él. Hubo una época en la historia de nuestra cultura en que eso se consideraba el ideal. ¿Tenían algo que ver los aspectos de los retornados con la manera en que la sociedad los veía? ¿Tal vez su opinión de la belleza ideal? Eso sin duda explicaría Encendedora. Algunas cosas sobrevivían a la transformación, el lenguaje, las habilidades y, ahora que lo pensaba, la competencia social. Considerando que los dioses se pasaban la vida encerrados en lo alto de una planicie, probablemente deberían haber estado menos adaptados de lo que estaban. Como mínimo, deberían haber sido ignorantes e ingenuos. Sin embargo, la mayoría eran consumados maquinadores, sofisticados y con una capacidad sorprendente para comprender el mundo exterior. La memoria no sobrevivía. ¿Por qué? ¿Por qué podía Sondeluz hacer juegos malabares y comprender el significado de la palabra pauprés y al mismo tiempo ser incapaz de recordar quiénes habían sido sus padres? ¿Y a quién pertenecía el rostro que veía en sus sueños? ¿Por qué últimamente se veían sacudidos por tormentas y tempestades? ¿Qué era la pantera roja que había vuelto a aparecer una vez más en sus pesadillas la noche anterior? Encendedora, dijo Esperanzador, alzando una mano. Basta. Antes de que continuemos, debo recalcar que tus burdos intentos de seducirme no conseguirán nada. Ella apartó la mirada con gesto avergonzado. Sondeluz aparcó sus reflexiones. Mi querido Esperanzador, dijo, no estaba intentando seducirte. Tienes que comprenderlo. El aura de encanto de Encendedora es simplemente parte de su personalidad, parte de lo que la hace tan atractiva. Da igual.
No caeré ante él ni ante sus paranoicos miedos y argumentos. Mis contactos no creen que estas cosas sean simple paranoia, arguyó ella mientras los criados retiraban los platos de fruta. Un pequeño filete de pescado frío llegó a continuación. ¿Contactos?, preguntó esperanzador. ¿Y quiénes son esos contactos que no paras de mencionar? Gente dentro del palacio del Rey Dios. Todas tenemos gente dentro del palacio, replicó esperanzador. Yo no, dijo Sondeluz. ¿Puedo tener uno de los vuestros? Encendedora hizo un gesto de fastidio. Mi contacto es bastante importante. Oye cosas, sabe cosas. La guerra es inminente. No te creo, dijo esperanzador, picoteando su comida. Pero eso en realidad no importa, ¿no? No has venido aquí para que te crea. Solo quieres mi ejército. Tus códigos, corrigió Encendedora. Las frases de seguridad de los sin vida. ¿Qué nos costará conseguirlas? El dios picoteó un poco más su plato. ¿Sabéis por qué encuentro tan aburrida mi existencia? Ella negó con la cabeza. Sinceramente, sigo pensando que lo tuyo es un farol. No lo es, respondió él. 11 años. 11 años de paz. 11 años creciendo para rechazar sinceramente este sistema de gobierno que tenemos. Todos asistimos a la corte de juicios de la Asamblea, escuchamos los argumentos, pero a la mayoría de nosotros no nos importa. En cualquier votación, solo aquellos con influencia en el campo a tratar tienen algo que decir. Durante los periodos de guerra, los que disponemos de órdenes sin vida somos importantes. El resto del tiempo, nuestra opinión apenas importa. ¿Quieres mis sin vidas? Pues quédatelos. No he tenido oportunidad de utilizarlos en 11 años y aventuro que pasarán otros 11 años sin incidentes. Te daré esas órdenes, Encendedora, pero solo a cambio de tu voto. Perteneces al Consejo de Males Sociales. Tienes una votación importante prácticamente cada semana. A cambio de mis frases de seguridad, debes prometer votar en asuntos sociales lo que yo diga, a partir de ahora, hasta que uno de nosotros muera. El silencio se prolongó. Ah, así que ahora te lo piensas, dijo Esperanzador sonriendo. He oído que te quejas de tus deberes en la corte, que encuentras triviales las votaciones. Bueno, no es fácil desprenderse de la potestad del voto, ¿eh? Es toda la influencia que tienes. No es llamativo, pero sí es potente. Es hecho, dijo ella bruscamente. Esperanzador la miró. Mi voto es tuyo, confirmó Encendedora, mirándola a los ojos. Los términos son aceptables. Lo juro delante de tus sacerdotes y los míos, e incluso delante de otro dios. Por los colores, pensó Sondeluz. Sí que va en serio. Una parte de él había supuesto, todo el tiempo, que su postura hacia la guerra era un juego más. Sin embargo, la mujer que miraba fijamente a Esperanzador no estaba jugando. Creía en serio que Alandren corría peligro y pretendía asegurarse de que los ejércitos estuvieran unidos y preparados. Se preocupaba. Y eso lo preocupaba a él. ¿En qué se había metido? ¿Y si había de verdad una guerra? Mientras contemplaba la interacción de los dos dioses, se estremeció por lo fácil y rápidamente que trataban el destino del pueblo de Alandren. Para Esperanzador, su control de una cuarta parte de los ejércitos de Alandren tendría que haber sido una obligación sagrada. Estaba dispuesto a renunciar a ello simplemente porque se había aburrido. ¿Quién soy yo para criticar la falta de piedad de nadie?, pensó Sondeluz. Yo, que ni siquiera creo en mi propia divinidad. Sin embargo, en ese momento, mientras Esperanzador se preparaba para entregar al Encendedora sus órdenes, a Sondeluz le pareció ver algo, como un fragmento recordado de memoria, un sueño que tal vez nunca hubiera soñado. Una habitación brillante, resplandeciente, reflejando la luz, una habitación de acero. Una prisión. ¿Sirvientes y sacerdotes? Retiraos, ordenó Esperanzador. Ellos se marcharon y dejaron a los tres dioses a solas con sus aperitivos a medio comer, la seda del pabellón agitándose levemente con la brisa. La frase de seguridad, dijo el anfitrión mirando a Esperanzadora, es «Una vela para ver». Era el título de un famoso poema. Incluso Sondeluz lo conocía. La diosa sonrió. Pronunciar esas palabras a cualquiera de los 10.000 sin vida de Esperanzador en los barracones le permitiría anular sus órdenes actuales y asumir el control sobre ellos. Sondeluz sospechaba que antes de que terminara el día, Encendedora iría a los barracones, que se hallaban en la base de la corte, y se consideraban parte de ella, y comenzaría a suministrar a los soldados de Esperanzador una nueva frase de seguridad que solo conocería a ella y tal vez sus sacerdotes de mayor confianza. Y ahora me retiro, dijo Esperanzador, poniéndose en pie. Hay una votación esta tarde en la corte. Asistirás, Encendedora, y votarás a favor de los argumentos reformistas. Y tras esas palabras, se marchó. Me vuelo que acaban de manipularnos, dijo Sondeluz.
Solo nos manipulan, querido. Si no hay guerra. Si la hay, entonces tal vez se nos haya encomendado salvar a toda la corte. Quizá al reino mismo. Qué altruista por nuestra parte. Somos así, dijo Encendedora mientras los criados regresaban, tan desprendidos en ocasiones que resulta doloroso. Sea como sea, eso significa que tenemos el control de los sin vidas de dos dioses. ¿Los míos y los de Esperanzador? Los de Esperanzador y los de Mercestrella. Ella me confió los suyos ayer, mientras me hablaba de lo reconfortante que era que tuvieras tomado un interés personal en el incidente de su palacio. Lo hiciste muy bien, por cierto. Sondeluz sonrió. No creo que eso la animara a entregarte sus órdenes. Yo solo manifesté curiosidad. ¿Curiosidad por un criado asesinado? La verdad es que sí. La muerte de un criado me resulta bastante desconcertante, sobre todo tan cerca de nuestros palacios. Ella alzó una ceja. ¿Te mentiría yo?, preguntó él. Solo cada vez que dices que no quieres acostarte conmigo. Mentiras, mentiras descaradas. ¿Otra vez insinuándote, querida? Por supuesto que no. Eso ha sido bastante descarado. De todas formas, sé que mientes respecto a esa investigación. ¿Cuál es tu verdadero propósito? Sondeluz suspiró, sacudiendo la cabeza y llamó a un criado para que trajera la fruta. No lo sé, Encendedora, sinceramente. Estoy empezando a preguntarme si no fui una especie de agente de la ley en mi vida anterior. Ella frunció el ceño. Ya sabes, como guardia de la ciudad, me desenvolví muy bien en el interrogatorio de los criados, al menos en mi humilde opinión, que por lo demás es bastante altruista. Bastante, reconoció él. Creo que esto podría explicar cómo acabé muriendo de una manera audaz, lo que me dio mi nombre. Encendedora hizo un gesto de desdén. Siempre supuse que te habían encontrado en la cama de una jovencita y que su padre te mató. Eso me parece más audaz que morir apuñalado intentando capturar a un ladronzuelo. Tu burla resbala en mi altruista humildad. Ah, claro. En todo caso, dijo Sondeluz masticando otro trozo de piña, fui comisario investigador o algo por el estilo. Apuesto a que, si alguna vez empuño una espada, demostraría ser uno de los mejores duelistas que ha visto la ciudad. Ella lo observó. ¿Lo dices en serio? Serio de muerte. Serio como una ardilla muerta. Ella vaciló aturdida. Un chiste personal, suspiró él. Pero sí, lo creo. Aunque hay una cosa que no logro entender. ¿Cuál? ¿Cómo encaja con todo esto lo del malabarismo con limones? Y fin de capítulo. Y ya está. Eso es todo por hoy, por esta semana. No, miento, porque este fin de semana voy a intentar grabar otro vídeo, pero no puedo prometer nada porque, como ya estáis viendo, llevo 2 semanas sin subir nuevo vídeo y eso es porque me he cambiado de trabajo y estoy intentando un poco adaptarme a los nuevos horarios, cosa que me cuesta porque es una persona a la que le cuesta adaptarse a los cambios. Pero bueno, que voy a intentar cambiar eso. De hecho, tengo nuevas cosas, o sea, se vienen cosas esta semana. Voy a intentar grabarlas. De hecho, se viene un unboxing, es una sorpresa, ¿vale? No puedo mostraros qué es. No es gran cosa, pero va a ser una nueva actualización que creo que os puede gustar. De hecho, os voy a contar unas nuevas cosas, pero eso se viene en el próximo vídeo. De momento, pues solamente me toca disculparme por la demora, pero eso, que voy a intentar cambiar las cosas y tal. Nada, os voy a desear a todos una buena semana. Siento haber subido esto el miércoles cuando tenía que haberlo subido el domingo. Y nada, que os vaya todo muy bonito.